cristianismo es una virtud teologal por la que se espera que Dios otorgue los bienes que ha prometido. Entonces yo le pregunto, desde esa perspectiva del tercer punto, entonces si las promesas que espera de Dios son terrenales, vamos a tener problemas. Porque ¿qué pasa cuando el hombre empieza a tener cosas terrenales? ¿Hay algo que lo pueda saciar? ¿Por qué necesitamos tener esperanza? Si yo le pregunto a los creyentes de nuestra iglesia, dirán, yo confío en quién, en Dios. Yo confío en Cristo. Pero en la práctica, cuando vienen los problemas, ¿a quién recurre? Entonces, si tiene problemas, recurre primero ¿a quién? A su esposo, al médico, a su esposa, a su papá, a la vecina. ¿A quién recurre primero? Entonces, sí es válido que hablemos de la esperanza desde la perspectiva de la palabra de Dios. Y que de aquí salgamos primero conociendo nuestra realidad, si realmente estamos esperanzados en Dios. Segundo, si no, hay una buena conducta para corregir este año. En el libro de Colosenses, cuando se escribe la carta a Colosa, hay una situación, y es de que el escritor, siendo el apóstol, le escribe a una iglesia que no es judía. La gran mayoría de ellos eran gentiles. O sea, personas que ¿qué era lo que no tenían? Que no habían practicado nunca las prácticas judías. Todas, ellos no sabían de eso. ¿Y cuál fue el primer gran esfuerzo que hicieron los buenos hermanos de Colosa que sí eran judíos? Tratar de volverlos judíos. Decían, no, ustedes para poder vivir realmente lo que nosotros somos, porque ellos se consideraban superiores, porque no solamente eran judíos, sino que ahora conocían al Señor. Esa soberbia de suficiencia, de la que todavía sufren algunos en algunas iglesias, lo llevaba a menospreciar el evangelio que estaban viviendo los demás. Decía, no, sí, eso de Jesús está bien, pero ¿qué les hace falta? Los ritos. ¿Qué les hace falta? La circuncisión. ¿Y qué es lo que están haciendo todos esos judíos mesiánicos alrededor de nosotros? Jesús no es suficiente. A usted le hace falta un poquito más para que sea más culto. Guarda el sábado. Le falta un poquito más para que muestre devoción. Tiene que guardar las fiestas y tiene que aprender estas palabras en hebreo. Creo que no somos Colosa, pero el mundo sigue siendo igual de corrompido alrededor de nosotros. El escritor le escribe a la iglesia en Colosa no tratando de menospreciar a esos hermanos que tenían esa actitud, sino mostrándole la condición real en que estaban. ¿Usted se acuerda cuál es la condición en que usted estaba, hermano? Para algunos dicen, no, hermano, yo desde chiquito creyente. Otros recientemente han recibido al Señor. Pero miremos cuál es la situación y por qué la necesidad de tener esperanza. ¿Qué dice el versículo 21 del capítulo 1 de Colosenses? ¿Antes de qué? De su conversión, ustedes estaban alejados de Dios. ¿Acaso nosotros estábamos alejados de Dios? ¿Qué podía alejarnos de Dios? Si lo que nos dicen todos es que Dios es amor, que Dios necesita que le cantemos, porque Él está por ahí en el mundo buscando personas que quieran cantarle y adorarle, que Dios quiere mostrar su amor. Entonces es como así que nosotros estábamos alejados de Dios. ¿Qué era lo que nos había alejado de Dios? El pecado, ¿cierto? Pero mire que no era solamente que estábamos alejados de Dios, porque pongámoslos en términos de orientación. Usted puede llegar a una ciudad donde no sabe mucho y termina por allá en algún lugar. ¿Qué es lo que puede ayudarle usted a volver al camino, al sitio donde usted quiere llegar? Un mapa, una brújula, una guía. Pero usted puede tener un mapa al frente, pero ¿qué necesita para llegar? Entenderlo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo me ubico dentro de eso y hacia dónde voy? El problema no era solo que estábamos alejados de Dios, sino que no sabíamos cómo acercarnos a Él. Y no hay nadie en este mundo que sepa cómo acercarse a Dios si Dios no interviene. Antes ustedes estaban alejados de Dios y su manera de pensar los hacía ¿qué? Pregúntele a cuántos saben que son enemigos de Dios. Dice, yo no me meto con nadie. Yo no, porque hasta voy a la iglesia. Yo no, porque hasta le doy a los pobres. Yo no, porque las cosas que yo hago, las obras que yo muestro, no me muestran que tengo una manera de pensar como que yo fuera enemigo de Dios. ¿Y es verdad que la gente es enemiga de Dios? ¿Qué es la enemistad con Dios? El que está con los del mundo contra mí es. ¿Pero qué es ser enemigo de Dios? En términos, ¿qué es tener un enemigo? ¿Es algo malo? ¿Qué más? No estar interesado en Él, no tener comunión con Él, no pensar igual que Él.
Y normalmente, ¿qué pasa con los enemigos? Se distancian, se aborrecen. Ahora, la situación, algunos lo soportan con sus padres, se vuelven enemigos de sus padres. Algunos se vuelven enemigos de sus hermanos y con el tiempo les queda un sentimiento de rencor. ¿Cuál es el único problema de tener esa actitud con Dios? Que Dios es el que gobierna sobre todos. Estas personas no saben que ese es su enemigo, el único que les puede destruir totalmente. La destrucción no es la desaparición o la atomización de la persona, sino el destino que va a tener esa persona, alejado de Dios. La manera de pensar que teníamos antes nos hacía enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque practicaban la maldad. Entonces, recuerden que el contexto en que estamos eran personas que no conocían nada del Evangelio. Nosotros somos más generosos que Dios, ¿sabía? Somos más amorosos que Dios. Somos más buenas personas que Dios. Porque nosotros le abrimos el cielo a los que no tienen amistad con Dios. Entonces no entendemos quién es Dios. Entonces, si no entendemos quién es Dios y estamos regalando esperanzas para los demás, entonces ¿cuál es la esperanza que usted tiene? Por eso tal vez para algunos su maldad no es necesario corregirla, porque se la hemos ofrecido al mundo de par en par. Solo repita conmigo esta oración y va a ser salvo. Solo venga a la iglesia y va a ser salvo. Es más, si quiere no vaya a la iglesia, pero envíe sus diezmos que va a ser salvo. Estamos amistando a los hombres, no con Dios, sino con nuestra manera perversa de pensar. Y eran enemigos porque practicaban la maldad. ¿Qué diferencia hay entre ser practicantes de la maldad y que haya pecado en nosotros? El practicante es alguien que se ha vuelto experto, el que es infiel a su esposa. ¿Cómo sabe que es experto? Porque nadie se ha dado cuenta, solo Dios. Pero como para él no es importante Dios, nadie se ha dado cuenta. Y se vuelven expertos por la práctica. Entonces, allí se critica a estas personas que lo que practicaban, lo que hacían día a día, era maldad. Y estaban alejados de Dios. Y hasta ahí el panorama es terrible, o yo siento que es un panorama terrible. Pero recuerde que el escritor no les escribía para que los hermanos se sintieran mal, sino para que entendieran su real condición. El versículo 22, ¿cuál es la primera palabra que aparece en él? Pero, el contraste. Pero ahora, entonces ya está hablando de tiempo. ¿Qué pasa en ese momento y cuál es el cambio que el escritor quiere darle a esa idea que está desarrollando? Pero ahora Dios, por medio de la muerte física de Cristo, incluye un elemento. Recuerden que los judíos que estaban alrededor, que también habían conocido el Evangelio, le estaba diciendo a la gente de Colosa, no, es que tienen que hacer esto y esto y esto y esto. Y el escritor, para aclararle su mente, para que no se dejaran confundir, ¿qué es lo primero que quiere colocar como imagen en su mente? La muerte de Cristo. No las prácticas, no los ritos, no la circuncisión, no el guardar el sábado, no guardar las fiestas religiosas. Nada de eso los puede hacer amigos de Dios. Dice, pero ahora Dios, por medio de la muerte física de Cristo, los ha convertido en sus amigos. Es la obra de Cristo la que obró redención en nosotros. Pero no solamente para convertirnos en amigos de Cristo. Sigue diciendo el texto, Cristo murió para presentar los santos ante Dios. El sacrificio de Cristo en la cruz nos habilita o nos capacita para ser considerados santos por Dios. ¿Qué es eso de ser santo? No es alguien que se aparta, sino que alguien que ha sido apartado por Dios y para Dios. Cuando Dios nos apartó del mundo. Usted no pertenece al mundo. Y cuando decimos al mundo, ¿a qué hacemos referencia? Al sistema mundano. Usted no se tiene que regir como se rige la gente del mundo. Usted es diferente porque Dios lo llamó. Usted dirá, pero mi conducta sigue siendo la misma. Pero Dios lo ve santo, porque lo ve a través de quién? Del sacrificio de Cristo en la cruz. Es decir, y lo explica, sin ninguna mancha. Recuerde que aquí la mancha tiene que ver con el pecado, ¿no? O sea, Dios nos ve sin pecado, ni maldad que pueda ser juzgada por Dios. ¿Por qué? Porque ya la juzgó en la persona de Cristo. Entonces, la salvación es nuestra real esperanza. Todas las demás pueden llevarlo a motivarlo en algunas cosas. Usted puede tener la esperanza de que este año va a conseguir trabajo, que este año va a conseguir su título, que es
universitario, de bachillerato. Usted puede tener muchas pequeñas cosas que lo animen a tener esperanza, pero algo que le va a poder marcar la norte si realmente su esperanza está en el Señor Jesucristo, la salvación en el Señor. Y alguno diría, bueno, lo que no han enseñado en la iglesia es que si ya tenemos la salvación, pues no hay problema. Vamos bien, ¿cierto? Sí, pero hay que leer el siguiente versículo que nos va a ayudar un poco también a entender cuál es nuestro compromiso. El versículo 23. Hasta acá lo que hemos dicho es que el sacrificio de Cristo nos ayudó y tenemos nuestra confianza en Él. Pero aquí dice, Cristo hará esto. Pero ¿cómo así? ¿Cristo hará o Cristo hizo? Porque Cristo ya murió. Entonces, ¿por qué dice Cristo hará esto? Y agreguemos el otro poquito, si siguen creyendo. ¿Qué es lo que Cristo va a hacer posible si nosotros seguimos creyendo? Lo que dice el versículo anterior, no va a haber en nosotros mancha. No está hablando que vamos a perder la salvación. Lo que está diciendo es que si queremos que Él nos siga viendo sin mancha, sin pecado en nosotros, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir creyendo en la buena noticia que escucharon. O sea, seguir creyendo ¿en qué? En el Evangelio. No es que creamos en el Evangelio para ser salvos. Ya eso sucedió. El sermón de hoy no es para que usted sea salvo, porque si usted es miembro del cuerpo de Cristo, ya es salvo. Lo que estoy preguntándole es que si usted quiere que Dios lo siga viendo sin pecado, sin mancha, no podemos seguir igual, alejados del Evangelio. Tenemos que acercarnos a Él, debemos seguir creyendo en el Evangelio. Pero no es que ya sí yo creo en el Evangelio, sino que tiene que ver con entender mejor quién es Cristo en nuestra vida. Y dos condiciones coloca. Tengan una buena base. Uno, o sea, asegúrese que usted sí está en el Evangelio. Muchos de ustedes llegaron a nuestra congregación ya creyentes. A mí no me toca asegurarme que usted tenga una buena base. Le toca a usted. Usted puede seleccionar. A mí me gusta esta iglesia cuando leen la Biblia. Me gusta esta iglesia esta otra cosa. No me gustan tanto los cantos, pero me los aguanto. O puede asegurarse que tenga una base real, sólida, duradera. Y no solo que tenga una buena base, sino dice, manténgase firmes en su fe. Aquí la fe no es de que Dios me va a dar cosas, aquí la fe es el cuerpo doctrinal. Asegúrese que usted, su mente es clara con respecto a lo que se cree en la Biblia. Que cuando usted le dicen propiciación, usted sabe qué quiere decir. Cuando a usted le dicen redención, entienda lo que es. Cuando escuche en la Biblia habla de la venida de Cristo, usted sepa de qué habla la Biblia. Es que cuando Cristo venga, va a llevarse a su iglesia o se va a llevar a todos. Va a haber un juicio, van a haber 2 juicios, van a haber 3 juicios. La gente va a seguir viviendo bien. Después de eso, vamos a conocer la familia. Un poco de preguntas que uno dice, estas personas, ¿dónde está su doctrina? ¿Qué conocen? Tendemos nosotros seguir creyendo o seguir creciendo en el Evangelio cuando no conocemos los detalles del Evangelio. No se sienta regañado, hermano, lo estoy retando a que usted abra la Biblia y la lea y aprenda. Y si la cosa se complica, pues hágale pregunta a algún hermano, pero profundice usted, hermano, y manténgase firme en su doctrina. Tenga en cuenta que la doctrina no lo va a tener amarrado a esta iglesia, pero sí le va a ayudar a vivir la vida cristiana. O sea, sigan creyendo. Y ahora aparece una alerta. ¿Qué es lo que sigue diciendo? No se alejen de qué. Pero espere, si la esperanza es lo único que tenemos, ¿acaso uno decide alejarse de la esperanza? Yo creo que el escritor falló. ¿Quién sabe qué dolor de cabeza tenía y tal vez escribió mal? ¿O quién sabe qué nos quiere decir? No se alejen de la esperanza que les da la buena noticia. Hoy, ¿dónde hay parte de la iglesia? ¿Escuchando la buena noticia? No, están en otras cosas. Hoy, en 8 días, en 15 días. ¿Dejan de ser creyentes? No, pero sí, ¿qué es lo que no hay en ellos? Porque están poco a poco alejándose de ella. Y eso le escribió el escritor a la iglesia de Colosa. Tengan cuidado, si ustedes siguen escuchando y colocando de doctrina lo que los otros le dicen y no en el evangelio, poco a poco se van a alejar de la esperanza. No dice que van a perder su salvación, pero se van a alejar de su esperanza. Cuando tienen que echar mano de su esperanza, no pueden porque el evangelio no es su esperanza. ¿Qué somos nosotros? Nada, somos como los del mundo en ese momento. No que hayamos perdido nuestra salvación, sino que no tenemos un recurso sobrenatural al cual acogernos, porque hemos decidido alejarnos poco a poco. No se alejen de la esperanza que les da la buena noticia, que se ha contado en todas las partes del mundo y que como siervo yo, Pablo, ayudo a anunciar. Él lo dice que es su esperanza, ni es su mensaje, es el mensaje del evangelio, que él también impulsa. Salta una duda. ¿Acaso nosotros podemos alejarnos de la esperanza?
Pero quedaría mal que nosotros quedemos sin esperanza. Entonces, necesitamos un primer aspecto de la gracia o la esperanza de la gracia, y es para salvación. Pero también necesitamos la esperanza para vivir la vida cristiana. Muchos dicen, bueno, pero dice, soy salvo porque un día hice una oración de fe. ¿Sabe que eso se ve en la práctica? Entonces hay otro libro que es Primera de Pedro, donde le escribe a la Iglesia Universal, y él también trata el mismo tema de la esperanza en los primeros 12 versículos. No los voy a tratar porque los traté de Colosenses. Pero él está diciendo, la esperanza es Jesús para salvación. Pero eso ya lo tenemos. Esa no nos va a alejar. Entonces, ¿cuál es la que se puede alejar? La esperanza en el Evangelio para vivir el día a día. Y ese es el problema. Ya el problema de la vida eterna ya lo solucionamos con el Señor. Y el de acá y el de día a día, miremos. Pero hay tres cosas que toca aclarar antes de poder que continuemos con el versículo. La primera, dice, por eso preparen su mente para servir con pleno dominio propio. ¿En qué momento tenemos que tener dominio propio? Y termina diciendo, pongan toda su esperanza. Y sigue el texto. Esos tres aspectos no son iguales. Entonces, usted lo lee en la Reina Valera y coloca los tres como mandato. Entonces, parece que los tres, el verbo terminara con la letra D. O sea, fuera un ¿qué? Un imperativo. Entonces, como si fueran tres órdenes, lo cual no es así. En el griego, la única que es orden, pongan toda su esperanza. Dice, hermano, yo sé que tengo que tener esperanza. Yo sé que el día del juicio yo voy a ser salvo. Yo tengo puesta mi esperanza en eso. Que cuando el Señor venga yo voy a irme con Él. Pero aquí no está diciendo si usted tiene esperanza. Haga de cuenta que esperanza es todo el capital que usted tiene. Saque su capital. Entonces uno va al Nequi y se da cuenta que no tiene nada. Uno va a la cuenta y como es cuenta de nómina, tampoco tiene nada. Entonces uno va y levanta por allá donde guarda uno en los rincones del carro, saca el billete de 2.000 pesos y esa es toda su riqueza. Y ahora dice, ahora coja todo eso que tiene y póngalo en un solo lugar. ¿Dónde tiene puesta su esperanza? ¿La tiene escondida en varios lugares o en uno solo? Por eso, entonces, preparando su mente para servir, habiendo preparado su mente para servir, o sea, no es que vengan, de hoy en adelante van a empezar a preparar su mente, no, es lo que tienen que venir haciendo cada creyente. Habiendo preparado su mente para servir, uno, y teniendo completo dominio sobre usted, debe tener esos dos requisitos. Entonces, ahora sí viene el mandato. Ponga toda su esperanza en Jesús. Toda. Recoja todos los centavitos de esperanza que tenga por ahí regados y júntelos en el Señor. Eso es lo que le está diciendo el escritor a la iglesia. Dice, ustedes tienen la esperanza de Jesús, pero también quiere colocarla en la circuncisión, pero también quiere colocarla en las fiestas de las enramadas, pero también quiere colocarla en recitar las oraciones diarias. Recoja todo eso y colóquela solamente en ¿quién? En Jesús. Bueno, pero nosotros no estamos rodeados de judíos, pero algunos tienen más esperanza en su trabajo que en el Señor. Algunos tienen más esperanza en sus hijos que en el Señor. No, póngala toda en el Señor. Y todo lo demás, le aseguro que todo lo demás, el Señor tiene cuidado. Entonces, pongan toda su esperanza. ¿En qué? Mire que no es en la provisión de Dios, que es a veces que ponemos eso. Y bueno, Señor, yo creo que usted me va a dar. No es en la provisión, y no porque sea malo, sino que eso es un poquitico de lo que Dios nos puede dar. Dice, pongan toda su esperanza en el generoso amor. Un amor con un adjetivo calificativo, generoso. ¿Cuándo nos volvemos nosotros generosos? Navidad a veces se vuelve generoso, ¿no? En los cumpleaños. ¿Dios acaso se vuelve generoso? No, no, Dios no se vuelve generoso. Él es generoso. O sea, es un atributo de Él. Él siempre es generoso y su amor es generoso. Siempre, siempre. ¿Qué será de ustedes cuando Jesucristo venga? La promesa del Señor. El Señor le está diciendo, iglesia, usted puede colocar toda su esperanza en el Señor y el Señor siempre va a mostrar su amor, pero le pone un límite. ¿Hasta cuándo muestra su amor? Hasta cuando Él venga. Y no ha venido. O sea que su amor sigue siendo generoso. Pero pastor, ya es el 5.º año como creyente. Dios está siendo generoso. Pero pastor, yo siento que esto en lugar de retroceder avanza, pero Dios sigue siendo generoso con usted. Lo único que le pide la palabra es ponga su esperanza en Él. Y explica qué es colocar la esperanza en el Señor. Porque uno puede levantarse, levantar su mano y decir, bueno, a partir de hoy pongo mi esperanza en el Señor y me mando a hacer una fichita acá y me la pongo. Yo espero en el Señor. Mi esperanza está en Jesús. No. Pero son dos cosas las que hay que hacer, la primera y la segunda. Primero explica la condición. Antes, recuerde, ¿antes de qué?
antes de ser creyentes, ustedes no entendían y por eso seguían sus malos deseos, que eso no es lo que nosotros perseveramos. Una vez le dice a las personas, ya deje de ser así. Usted haga esto en lugar de hacer aquello. Y uno cree que porque lo grita o porque lo sacude si es su hijo, va a entender. No, no entienden. Hay que explicarles, sin sacudirlos, ¿no? Hay que explicarles. Viene y hace la misma forma de escribir del versículo anterior, pero ahora, o sea, está cambiando. Eso eran antes, no entendían y por eso seguían los malos deseos. Pero ahora no dice, ahora sí entienden. No, ahora dice que son hijos obedientes. Y uno para obedecer, ¿qué tiene que hacer? Entender la instrucción. Entonces el papá viene y le dice, hágame el favor y no me parte esa porcelana. Y el muchachito va y empieza a empujar la porcelana. Entonces, ¿qué hace el papá? Déjela quieta, si no, pao por las manitas. Y en la otra lo empuja y lo parte. Y ahí sí que aparece la corrección tarde. Y después cuando tiene 17 años le dice, pero es que usted de pequeño me pagaba sin justa causa. ¿Por qué? Porque usted fue el generoso Jorge, que no aplicó las cosas cuando tenía que aplicarlas. Dios nos hace hijos obedientes, no solo porque nos instruye, sino porque nos ayuda a obedecer. Entonces ayude a su hijo a obedecerle a usted para que cuando conozca a Dios sepa cómo es que se tiene que obedecer a Dios. Por eso nos cuesta obedecer a Dios, porque tuvimos padres que no nos enseñaron a obedecer. Padres que se querían encarar el cariño de nosotros, dejándonos ser permisivos. Y hoy sus hijos sufren porque no pueden entender la obediencia a Dios. Pero ahora son hijos obedientes de Dios y no deben vivir como antes, o sea, con los malos deseos. Y hasta ahí, pues parece un sermón de esos que uno dice, bueno, ¿y cómo se hace? ¿Cómo hago para entender más? ¿Cómo hago para obedecer? Termina el párrafo hablando de, más bien, sean santos. Eso sí podemos verificarlo, cada uno de ellos. Pero sean santos, no santurrones. Tenemos muchos santurrones en la iglesia. Les cambia el hablado en la iglesia. Pastor, Dios lo bendiga. Está bien, somos familia en el Señor. Somos familia. Hablemos de realidades, de lo que de verdad nosotros somos. Sean santos, no solo en la iglesia, que está bien. Dice que en todo lo que hacen. Hermano, en todo, ser santo, hay cosas que son evidentes y que uno quisiera que Dios pusiera su atención en uno cuando está leyendo la Biblia, porque creo que es algo que califica dentro de eso, o cuando estoy orando, así sea por los alimentos, pero que Dios, mire, tan juicioso. Pero todas las actividades nuestras, ¿realmente podemos decir que somos santos haciendo eso? Una característica, que el ser santo, ¿de quién depende? Del Señor. O alguno dice, no, hermano, yo pues cada día, gracias a Dios, como oro, como ayuno. Entonces, con eso es suficiente ya, es más santo. Nosotros, ¿por qué podemos ser santos? Porque Cristo es Dios y Él es santo, es un atributo de Él. Porque recuerde que lo más santo de este mundo fue lo que seleccionó Dios. No, lo vil y despreciado de este mundo fue lo que Dios seleccionó. Tenemos que entender qué es lo que quiere decir que seamos santos. La santidad tiene tres aspectos. Primero, segundo y el tercero. ¿Cuál es el primero? La santidad posicional. Somos santos. ¿En qué momento? En que queremos. O sea, Dios nos empieza a ver como santos porque lo ve a través de Cristo. El segundo estado de santidad, la progresiva. ¿Cuál es esa? Todos los días, como dice este pasaje, Dios espera que nosotros seamos santos en lo que hacemos. Y la tercera es cuando se reúnan los santos, santidad final, cuando ya no estemos expuestos en este cuerpo corrupto al pecado, sino que seamos transformados. La Biblia en algún momento, cuando menciona santo, o habla de la santidad posicional, o la progresiva, o la santidad final. Aquí vuelvo y leo el pasaje y me dicen de cuál me están hablando. Más bien sean santos en todo lo que hacen. Es la progresiva, es la responsabilidad del creyente. No es que usted se haga más santo, sino que entendiendo el Evangelio y el Espíritu Santo que mora en usted, le va a ayudar a que sea más plena esa santidad progresiva en usted. Es la manera de vivir. Nuestra manera de vivir tiene que cambiar, no aparentar. Porque a veces nosotros, en nuestro afán de que nuestra familia sea cristiana, les enseñamos a falsificar un evangelio en su vida. Y aunque nosotros creemos que está avanzando, realmente eso se le convierte en un tropiezo para que realmente viva plenamente el evangelio. Más bien sean santos en todo lo que hacen, porque Dios, quien los llamó, es santo. Por dos atributos de Dios es que nosotros podemos cambiar nuestra manera de vivir. Uno, Él gobierna, Él es gobernador, gobierna todo y a todos. Y Él un día lo llamó a usted, hermano. Por eso es que usted tiene esperanza. ¿Cuándo lo llamó Dios? Antes que usted supiera
que lo necesitaba. Antes de que usted naciera, antes de que hubiera mundo, Dios lo llamó, porque Él es el que gobierna. Y dos, porque Dios, quien los llamó, es santo, otro atributo. Por dos atributos de Dios es que nosotros tenemos esperanza. En resumen, no se aleje de la esperanza, hermano. Lo que puedo decirle. No le estoy diciendo que no tenga y no le estoy diciendo que no sea salvo. Lo que estoy diciendo es que no se aleje de esa esperanza. Acérquese. Y la única forma de tener esa esperanza es acercándose al Evangelio. Dos, ponga toda su esperanza en Jesús. No tenga regado moneditas de esperanza en otras cosas, porque sin darse cuenta, al alejarse del Evangelio, también se está alejando de esa esperanza. ¿Y cómo se hace? Prepare su mente para servir y tenga dominio propio. Necesitamos eso para tener una fe y una esperanza sincera. Y tercero, cambie su manera de pensar, incluya la obediencia. Entonces a veces nosotros nos volvemos selectivos con lo que obedecemos. Una buena acción es no ser selectivos en la obediencia. Obedecer, obedezca a Dios. No le estoy diciendo que haga lo que dice el pastor o lo que le dice la iglesia, no, lo que dice su palabra. Y cuarto, cambie su manera de vivir. Santos en todo lo que hace, dice la Biblia, ¿no? A veces nosotros con nuestros hijos queremos que cambien su manera de vivir. Nosotros queremos que ellos cambien lo que hacen, pero eso es lo último. Antes, ¿qué hay que cambiar? ¿Su manera de qué? De pensar. Para cambiar su manera de pensar, tienen que preparar su mente y deben de llevarlos a que ellos tengan dominio propio. Si hacemos esas cosas, preparamos su mente, lo llevamos a que tengan dominio propio, entonces están listos para obedecer a Dios, o sea, cambiar su manera de pensar. Y se cambia su manera de pensar, su manera de vivir la van a cambiar. Acuérdese, toda mi esperanza está en el Señor.